¿Cómo están, familia? Bienvenidos al sol número 14. Madre, no vas a hablar. No, lo Yo que pasa sola es me he quedado aquí. que si hablamos lo hacemos descoordinado, entonces solo hago la mímica y ya ocupamos la voz de ella. Como hacen algunos extraterrestres que ocupan nuestra voz, pues así hago yo, ocupo la voz de ella. Un Hola gusto. María, el mío también. Hoy estamos en el sol número 14, ¿no? o 15. 15, no, 14. Ah, bueno, estamos en el sol número 15. ¿Qué? 14, yo es que voy adelantado un día, por eso voy adelantado un día. Mañana sí, 15. Listo, ahora sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Pues mira, Marcelo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención lo que correspondería con la Segunda Guerra Mundial, con lo sería los alemanes en su época oscura, vamos a denominarlo así. Entonces mi pregunta realmente es ¿por qué? Bueno, yo me quiero enfocar ahí, pero tú puedes hablar de lo que tú creas realmente. Pero mi tema principal yo creo que se ha enfocado a por qué ellos adquirieron o obtuvieron la tecnología. ¿Por qué ellos tenían naves en forma de campana? ¿Por qué ellos tenían tanto conocimiento de ellos, de los seres extraterrestres? Ese es un tema bastante interesante. Creo que vamos a hacer 3 horas de este programa, fíjate. Porque la parte que sí me gusta, cuando ella refiere a la época oscura, nos referimos a la época de allá de 1930, 40, 45, la denominada Segunda Guerra Mundial. No decimos los nombres porque YouTube es muy sensible ante esos nombres, pero usted sabe a qué nos referimos. ¿Qué sucede? Que incluso el fenómeno de ese entonces, al líder lo vamos a llamar, a Hitler lo vamos a llamar Adolfito. Bueno, Vale. entonces, Adolfito es una manera como él llega a la ascensión. Fíjate que cuenta que, aparte, es que hay muchos fenómenos, ¿sabes? Ni sé por dónde empezar. Porque resulta que todos los que lideraban el Reich, resulta que eran mediocres. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando supuestamente acaba y supuestamente los nacionalsocialistas son eliminados, se percatan que los militares, aquellos que lideraban esa Alemania de ese entonces, eran incapaces de poder sobrevivir en la sociedad normal. Por ejemplo, para citar un breve ejemplo, Adolf Eichmann fue uno de los creadores de la solución final. Termina en Argentina. En Argentina él era incapaz de poder tener un trabajo. No podía sostener un trabajo, intentó en lavadoras, tenía una empresa de lavadoras, quebró. Donde él iba quebraba, quería tener una granja de conejos y quebró. Y la cuestión es que él era solo uno de muchos ejemplos en que realmente aquellos que gobernaban en sí, los que eran los visibles, eran bastante mediocres. Y eso era uno de los fenómenos muy extraños que pasaron. Para citar un ejemplo, el mismo Adolfito, cuentan de que estaba él en una montaña, fíjate, y de repente estaba con sus amigos y él se pone de pie. Y dice que él es el que va a liderar y va a reconstruir la nueva Alemania. Es como que un espíritu se le metió, se levantó y mencionó esas palabras. Él se mete al ejército, fíjate. Y se mete al ejército y resulta que era muy mediocre para todo. O sea, era un tipo bien mediocre en el ejército, pero resulta que a él le vieron algo que no tenía nadie, que el tipo era bueno para hablar. Entonces, después de las grandes batallas que básicamente perdía Alemania y quedó devastada en la Primera Guerra Mundial, pues se percataron que en este caso Adolfo tenía una buena labia y que podía reanimar a las personas. Le estoy abreviando parte de la historia. La cuestión es que después llega a la política. Cuando llega a la política, él se vende como la persona que va a sacar adelante a Alemania, como la persona que va a enaltecer la sangre aria, que va a enaltecer a la raza alemana. Incluso hace una especie de torneo de, ¿cómo se llaman las Olimpiadas? Juegos Olímpicos. De los Juegos Olímpicos,
para él demostrar la superioridad de los alemanes ante todo. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Sí Que perdieron, ¿no? Ganaron unos negros, ganaron, ¿verdad? Un negro. Un negro. Un negro fue el que llegó a ganar. Sí. ¿Se imaginan entonces Hitler la humillación que recibe? Claro. Porque resulta que perdieron ante un negro y él creía que los alemanes, la raza aria, era superior. El supremo. Y esos Juegos Olímpicos era para enaltecer a los alemanes y como demostrarle al mundo que eran los mejores. Pero resulta que hay un relato que se sabe muy poco, que hay una zona en Alemania que se llama la Selva Negra. Pero la Selva Negra, Alemania no tiene selvas. Es que es el lugar que se llama Selva Negra. No, para que las personas que salgan a decir, Alemania no tiene selva. No tiene selva. Ese lugar se llama la Selva Negra. Entonces cuenta parte de la historia que en 1937 cae una nave ahí y es recuperada por el Reich de Adolfito, es recuperada y comienzan a armar mucha tecnología, la que se le llama tecnología inversa, y los alemanes empiezan a utilizar esa tecnología, aunque hay un antecedente que en 1920 volvió a caer otra nave. Esto era entre la frontera de Austria y Alemania. Volvió a caer otra y ellos ya empezaban a hacer sus pininos en cuestionarse de dónde venía ese objeto. Ese objeto no podía ser de la Tierra. Entonces comenzaban a cuestionarse de dónde venía. Pero no lograron hacer mucha evolución con referente a este aparato a como lo hicieron en la era de Adolf Hitler. Pero Adolfito, perdón. Pero resulta que hay una persona que surge ahí. Una persona que es bastante una pieza muy clave en esto. Y es Maria Orsic. ¿Tú sabes quién es Maria Orsic? Sí, Maria Orsic, sí. ¿Quién es Maria Orsic? Pues mira, Maria Orsic era de las pocas mujeres que tenía el poder de canalización. Ella tenía el pelo muy largo y a través de su pelo largo era como ella podía canalizar los mensajes que le enviaban los seres del espacio. Y el problema que ella tuvo es que ella, en vez de quedárselo para ella la información e intentar ella buscar las piezas del puzzle, vamos a denominarlo así, ella lo que hizo fue entregárselo a los alemanes. Entonces ellos lo que ocasionaron fue catástrofe y destrucción al tener toda esa tecnología que Maria Orsic pues la había dado. Exacto. Esta sociedad se llamaba Sociedad Brill y eran muchas personas que estaban ahí, pero Maria Orsic se caracterizaba porque tenía el pelo bastante largo. Entonces se cree que tener el pelo largo te produce unos sentidos extrasensoriales que puedes llegar a tener y también de canalización. Es como si el pelo fuera una antena. Y fíjate que eso del pelo largo tiene bastante misterio en diferentes. Por ejemplo, Sansón también lo tenía largo. Hay un voto que se llama voto nazareno, que se tiene que dejar también el pelo largo. Entonces hay una serie de misticidad en cuanto al pelo largo. Pero la cuestión es que viene Maria Orsic y efectivamente ella recibe unos planos de unas personas, llamémoslo así, que eran de Aldebarán. Entonces ella recibe unos planos, fíjate, y en esos planos venía cómo construir las naves, cómo hacerlo. Pero claro, probablemente la gente de Aldebarán no tenía plena conciencia de lo que estaba por fraguarse en la Alemania de ese entonces. Pero creo que ella sí busca realmente a quién dárselo, pero ella tiene un buen pensamiento. Porque en aquellos entonces... Bueno, también podemos denominarlo que la ingenuidad sale muy cara. Claro, pero es que en aquel entonces estaban empezando los alemanes a sacar adelante, el gobierno alemán estaba empezando a sacar adelante a los alemanes de ese entonces. Obviamente, si vos ves que tu gobierno te está entregando cosas, beneficios, hay trabajo, hay dinero, lo que menos pensás es que va a hacer mal, sino que lo va a utilizar para bien. ¿Por qué? Porque Adolfito lo que estaba cuidando era a los alemanes. Entonces todos los alemanes estaban viviendo una época de oro.
Entonces, ante ese gobierno que te estaba sacando adelante y te estaba sacando de la pobreza, te estaba devolviendo el orgullo alemán, obviamente que María Oschig lo menos que va a hacer es desconfiar. Claro. Entonces, No, sí, entendible. claro, entonces ella dice, bueno, estos tipos nos están sacando adelante, nos están sacando de la pobreza, Alemania la tienen súper bien. Porque acordémonos que aunque en ese entonces había una lucha en paralelo con el pueblo judío, pero ese es otro tema que podemos tocar más adelante, el por qué había esa guerra, ese resentimiento contra esa raza humana, los judíos y los arios. Es una cosa que viene incluso de otro planeta, esa batalla que tuvo Adolfito. La cuestión es que cuando empieza esta situación, viene ella y ella lo que cree es que ellos van a hacer un buen uso porque está viendo que el gobierno está saliendo a flote, que creo que es lo mismo que cualquiera de ustedes haría. Supónganse ustedes que su gobierno, voy a citar un pequeño ejemplo, en este caso El Salvador. El Salvador es un país que venía de la guerra y que por 30 años vivimos unas cosas horrendas, no conocíamos lo que era la paz. Llega Bukele. Y que entiéndase que no es que lo estoy comparando con Adolfo, no. Pero llega Bukele y su gabinete y transforman El Salvador. O sea, lo están dejando una cosa espectacular. Entonces, cualquier ciudadano ve que Nayib está sacando adelante eso. Y si tiene una herramienta para mejorar el país, lo que menos se le va a ocurrir es que el gobierno lo va a usar en su contra, ¿verdad? Entonces, es lo que hace. Ella se lo entrega a una de las piezas fundamentales del Tercer Reich y era Himmler. Entonces esta persona se llama Himmler y le entrega lo que es estos planos. Entonces le entregan estos planos y él le empieza a preguntar de dónde han sacado eso. Fíjate, de dónde lo han sacado. Y ella le empieza a explicar que ha canalizado de unos seres de Aldebarán, que estos de Aldebarán hace miles de años vivieron en la tierra, pero emigraron hacia allá. Entonces, ellos le entregan eso, la tecnología libre, y a raíz de ahí es donde vienen los alemanes y comenzaban a producir ovnis, esferas como el Hanobu y otras más, con platillos voladores, y empezaban a hacer sus primeros pininos. Pero sucede de que hay una Alemania disidente. Fíjate, es decir, está el gobierno de Adolfito, pero el gobierno de Adolfo se divide y hay un gobierno detrás, un gobierno oculto. Ese gobierno se le llama gobierno disidente. ¿Por qué? Porque está el gobierno que está gobernando a las masas y te da la ayuda, víveres, suministros, lo que vos querás. Y atrás está otro gobierno que está desarrollando tecnología extraterrestre. Ese otro gobierno paralelo que se está beneficiando de la tecnología extraterrestre no lo ven los alemanes. Los alemanes ven que hay subsidio, ven que hay ayuda, pero no ven y son ignorantes de la otra parte. Ese otro gobierno disidente de Alemania que logra desarrollar la tecnología extraterrestre se mueve de Alemania. Ya no está en Berlín, ya no está en Köln, ya no está en Frankfurt, ya no está en ninguno de estos sitios alemanes, sino que mueve su base y se va a Alemania. Entonces, cuando usted ve la historia, se da cuenta que los alemanes tenían una base en Alemania. Esta base de Alemania se llamaba Nueva Suabia. De hecho, hay una batalla que se llama High Jump. Esa batalla de High Jump, 1946, los estadounidenses, cuando llegan a Alemania, primero fueron los rusos, los soviéticos, llegan y después llegan a Alemania y empiezan a ver como pequeños vestigios de algo que no parece avión, no parecen helicópteros, no parecen automóviles, y empiezan a ver que hay objetos anómalos, objetos que no tienen nada que ver con los aviones. Interrogan a muchos científicos y les dicen que ¿qué es eso? Y estos científicos, algunos los apean y les dicen, miren, nosotros hemos hecho
negociaciones con diferentes grupos de extraterrestres. Entonces lo que hace es que esto les dicen de que tienen una base y esa base está en la Antártida. Y por eso es que los estadounidenses, liderados por el capitán Byrd, se van a la Antártida y encuentran efectivamente a los nazis. Imagínate, llevaban buques, o sea, los buques llegan portaaviones, llevan muchas cosas. Llegan ahí, supuestamente era un grupito pequeñito de células nazis que estaban ahí. Pues cuenta la historia que ellos se van acercando y efectivamente ven las bases nazis. Pero que de la montaña se abre como una puerta y empieza a salir lo que es un objeto circular. Ese objeto circular devastó por completo todo el batallón de Estados Unidos. Los pocos sobrevivientes lograron regresar a tierra firme, en este caso Argentina, y de ahí se fueron a Estados Unidos. Uno de los sobrevivientes fue el capitán Byrd y dijo: no sé qué es lo que tienen los alemanes allá, pero lo que sea que tienen, son capaces de destruir el país entero. Entonces terminaron huyendo. ¿Qué sucede? Ellos se habían movido a la Antártida. Pero es que aquí hay otro secreto todavía más, porque en la Antártida hay naves de hace millones de años que están ahí en la Antártida. Es la base de operaciones de reptilianos y otros grupos extraterrestres. Entonces los alemanes se habían movido ahí. Regresándonos a Alemania, resulta que cuando empiezan a ver lo que vos mencionabas, la campana y otros objetos, ahí empiezan a preguntarse que de dónde habían sacado las ideas. Y bueno, los científicos les dicen que nosotros hemos recibido planos, y estos planos, pues, según cuentan, María Orsic les narra el nombre, que María Orsic se llevaba muy bien también con Nikola Tesla. Entonces, y son los mismos, creo, que le canalizaban a Nikola Tesla, era el mismo grupo de extraterrestres. La cuestión es que viene y ellos le cuentan de que habían canalizado con seres de otros mundos. Los estadounidenses empiezan a interesarse y es ahí donde los estadounidenses empiezan a crear un proyecto para llevarse a todos los alemanes, porque los alemanes sabían algo que los soviéticos sospechaban pero no lo sabían, y que los estadounidenses sospechaban pero no lo sabían, y eran tratados con extraterrestres. Entonces es así como se tiene un proyecto que se llama Paperclip. El proyecto Paperclip se trataba de darle inmunidad a todos los científicos de ese momento, del Tercer Reich, y llevárselos a Estados Unidos, y no iban a ser perseguidos políticamente, les iban a dar asilo, trabajo y tener una vida normal, a cambio que les entregaran información. Fíjate que son los mismos científicos de Alemania, son los mismos que resulta que fundan la NASA. O sea, el mismo que lideraba los proyectos espaciales en Alemania es el que termina fundando la NASA. Y mira que hasta se parece el nombre, nazi y NASA. Se parece. Termina fundando eso. Pero también los soviéticos agarran su parte y se llevan a otros científicos. Y fíjate aquí lo interesante de todo esto. Lo interesante de todo esto es que están los dos grupos cuando llegan a Alemania y llegan los rusos, los soviéticos, y llegan los del eje, y llega Francia, llega Alemania, llega Inglaterra. Ahí pues agarran y se reparten científicos. Estados Unidos se lleva su parte, los otros se los llevan los soviéticos. Y fíjate lo raro de esto. Resulta que comienza una guerra fría, supuesta guerra fría, y se empiezan a desarrollar armas. Rusia y también Estados Unidos empiezan a desarrollar armas. Pero de repente, cuando se reparten los soviéticos y los estadounidenses a los científicos nazis, ¿sabes que se detuvieron las armas? ¿Y qué crees que empezó? La carrera espacial. La competencia por llegar a la luna. ¿Pero qué los hizo cambiar? ¿Qué fue lo que los hizo cambiar a los dos? Los científicos. Entonces, los científicos alemanes sabían que ellos habían llegado ya a la luna.
y que los nazis tenían una base allá que se llamaba Alfa. Entonces, esa base Alfa fue la primera que de la historia reciente, llamémoslo así, que llega a la Luna. Aquí hay un problema que me da hasta sentimiento contarlo. Yo tengo un conocido que vive en Alemania, que sus papás, sus abuelos, mejor dicho, era parte de estos proyectos que iban a la Luna y después llegaron a Marte, porque los alemanes llegan a Marte también, colonizan allá. Una de las primeras generaciones de humanos que hay en Marte es que son de descendencia alemana. Pues tengo un conocido que él me cuenta que él viaja a Marte, me ha enseñado fotos del planeta Marte, cómo son, cuando él está ahí, y videos también me ha enseñado. La cuestión que él cuenta de que sus tatarabuelos vendrían siendo, porque esta persona tiene ya como unos 60 años, la cuestión que cuenta, fíjate, algo muy horrendo, que cuando empieza a caer el Tercer Reich, viene y se van a la Luna a refugiar, pero ellos no tenían dónde estar. Y aparecen unos como reptiles, unos reptilianos, aparecen ahí y les dicen que ellos no pueden estar en ningún lugar de ahí. Si quieren algo, tiene que haber un intercambio. Pues resulta que los alemanes, en su desesperación, le dijeron que sí, que querían. Y estos reptiles le piden 80 mujeres y 40 hombres. Eso es lo que le pidieron. Los alemanes no querían dar a su gente. Dijeron que no podían. Pero resulta que los reptilianos necesitaban y urgían cerrar ese trato por una razón. Porque en la Luna hay otros seres. Están seres mantis, o sea, como insectoides, seres grises positivos, hay como de los felinos y diferentes. Pero estos sí eran amigables. Entonces, resulta que más adelante les dice un ser gris de la civilización grises que están ahí en la Luna, les dice: si ustedes nos hubieran dicho a nosotros les hubiéramos regalado una parte que estuvieran allí. Pero esos, o sea, con los que habían ya haciendo el trato, porque hay un común tratado en donde si vos llegas a pactar con una raza, nadie más se puede intrometer a estarte diciendo que no lo hagas. Nadie, sean buenos o sean malos. Entonces, si vos entras de ahí, acordate que saliendo de la Tierra, ya son las leyes de ese lugar donde vos estás las que cuentan. No vas a ir con el código penitenciario del planeta Tierra, no. Vos llegas a la Luna y ahí lo que cuenta es las leyes de la Luna. Entonces, cuentan que en la Luna es como Suiza, es algo neutral. Entonces, digamos que los salvadoreños, los mexicanos, lleguen a la Luna. En la primera civilización que encuentres y comienzas a hacer un trato con ellos, los demás no se pueden meter a decirte que no lo hagas o que sí lo hagas, ni a impulsarte ni a nada. Esa ya es cosa tuya y nadie se va a meter. Nadie. La cuestión es que cuando estos alemanes empiezan a intentar agarrar una parte de la Luna para ellos, los reptilianos están bien cerrados a que no. Quieren mujeres y hombres. Ellos quieren darle otra cosa y no quieren. Hasta que al fin se llega al trato y se disminuye, y entonces dan 50 mujeres y 20 hombres. Entonces los alemanes entregan a 50 mujeres y 20 hombres alemanes a los reptiles. De ahí no se sabe qué pasó con estas personas. Nadie sabe qué sucedió. Simplemente pues se los entregaron a cambio de una parte de la Luna. De ahí fueron los demás. Cuando ellos ya se asientan, claro, ya son parte de ese territorio lunar. Entonces estos otros vecinos que tenían, cuando estos le cuentan la historia, se lamentan mucho, porque le dicen: si hubieran llegado aquí, nosotros les hubiéramos dado a ustedes un terreno, que no pasaba nada. Pero ya no pueden hacer nada, porque allá se respeta, son otras leyes. Pero son estos los que después le ayudan a los alemanes a irse a Marte. Y llegan al planeta Marte.
Bueno, esa es otra historia que vamos a contar otro día. La primera llegada a Marte de los alemanes fue casi suicida y el tipo sobrevivieron 2 de esos. Pero bueno, la cuestión es que regresándonos a la Tierra, y como le dije que en la Antártida, allí es donde estaba la primera civilización que se fue, la disidente de Alemania, que al mismo tiempo es la misma que se va para la Luna. Y llegan con los reptiles porque, como te expliqué, son los reptiles que estaban en la Antártida. Entonces como que iban recomendados ya. Lo único que aquí en la Tierra, los reptiles no podían actuar porque aquí hay ciertas leyes en la Tierra. Pero si vos salís de ahí, ya no son tus leyes y no vales nada. Tenés que someterte a las leyes que están ahí. Entonces los pobres alemanes estaban encerrados entre no podemos meternos en Alemania porque nos están persiguiendo. Bueno, por es relativo. Ajá, relativamente. No, es que te hablo de esta sociedad disidente. Vale. De la sociedad disidente estoy hablando. Sí. No estoy hablando de los que masacraron a las personas, no, de la sociedad disidente. Los alemanes, los otros pasaron la factura y tuvieron hambruna. Pero la cuestión es que, por eso es que estos reptilianos les dicen, vayan a la Luna, y ellos van, y es que llegan con los reptiles, que eran los mismos de acá. Es que por eso te iba a preguntar, o sea, con todas las razas que había, justamente va a dar con ellos. Pero era por eso, porque en la Antártida te mencioné, claro, sí, que ya iban recomendados. Claro. Entonces llegan. Te me adelantaste. Entonces, llegan ahí, y bueno, sucede la parte que les estoy contando. Pero, los alemanes hacen unas alianzas. Hacen una alianza con diferentes seres, y estos seres no quieren nada a cambio. Lo único que creen es que está bien si les ayudan. Hay una civilización más desarrollada ahora que puede viajar en el sistema solar. Entonces las diferentes razas extraterrestres se empeñan en ayudarle a los alemanes a que se desarrollen y que sean ya una civilización, llamémoslo del tipo 1, que ya puede viajar en el sistema solar fuera, a cambio de que ya no tengan tanta intervención en el planeta. Y los alemanes hacen una sola intervención, una sola. Y esto es que llegan a Marte, pero necesitaban elementos, cómo construir cosas. Y es ahí donde entran los estadounidenses, porque si bien les dije que los estadounidenses se llevan a científicos, estos científicos ya les habían contado que habían llegado a la Luna. Por eso es que Estados Unidos y los soviéticos, los dos tenían una desesperación por llegar a la Luna, porque ellos ya sabían que los alemanes lo habían hecho. Por eso te decía que el común denominador, que de repente la construcción de armas para, y ahora la competencia es ir a la Luna, es que los dos se llevaron a los alemanes. Entonces, los alemanes que se fueron a Estados Unidos, le contaron a Estados Unidos, mira, eso de las armas es cosa del pasado. La Luna, ahí hay una base y nosotros sabemos cómo llegar. Y los soviéticos y los alemanes que se fueron con Rusia le dijeron lo mismo. ¿Sabes qué? Eso de las armas es cosa del pasado. La Luna, nosotros ya hemos llegado. ¿Y por qué Alemania, teniendo tanto poder, ahora realmente no es tan relevante como Estados Unidos y Rusia? Ahora en estos momentos. Sí. Claro que es relevante, porque no es relevante. Sí, pero o sea, siempre está en la voz de Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, Rusia. Claro, pero... Y Alemania no se escucha tanto como esos dos. Pero si vos te fijas, realmente, ¿quién lidera la economía europea? Alemania. Ahí está. Pero no hablo de Europa, hablo de fuera. O sea, Rusia y Estados Unidos siempre han intentado, son los pioneros en todo, vaya. Y es como que a Alemania lo han dejado un poco atrás, no reluce tanto Alemania. En cuanto a Europa, sí, porque incluso España, pues, debe mucho a Alemania, muchas de las cosas que... A todos, Alemania es el duro en Europa. Sí, pero claro, pero a nivel mundial no lo es. A nivel mundial sí lo es. Amor, perdón, Marcelo, los que más destacan son Estados Unidos siempre, Rusia y China. Sí, pero ahorita es en otro componente. Lo que pasa que la Unión Europea... Los que crearon, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, los que salieron a la tele diciendo que supuestamente habían llegado a la Luna, ¿quiénes fueron? Los estadounidenses, vale, y los rusos. Vale, y ahí Alemania no estaba. Vale, ¿y Alemania fue quien los llevó? No. ¿No les ayudó a los científicos alemanes a llegar a la Luna? Es que yo te estoy hablando
de sociedades disidentes, María. Y una cosa es la sociedad disidente y otro el gobierno de Angela Merkel o los demás. Es que es lo que te estoy diciendo. Pero a lo que yo me refiero, yo lo sé, pero a lo que yo me refiero es que esa base se la dio Alemania. Los No se la dio conocimientos Alemania, no se los dio los alemanes. No. Vale, son alemanes, ¿vale? Y se va a aportar la ayuda a Estados Unidos y le aporta otra ayuda a Rusia, porque cuando estos a largo o corto periodo, no sé cuándo exactamente, llegan a la Luna u otros países, no sale Alemania, no dan como ese, ¿cómo se dice? Esos agradecimientos a Alemania en público. Porque no tiene que hacerlo. Es que, a ver, voy a extenderte la idea. Fíjate esto. Te estoy hablando de una Alemania normal y una disidente. Sí. Ok, ¿qué es la que se va? La disidente. Sí. La disidente es la que ya no es parte del sistema alemán. Por eso te dije que adquirieron la tecnología y ellos por su cuenta ya andaban en la Luna, andaban en la Antártida. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estos se van a Estados Unidos, los disidentes científicos ya no son alemanes. Es que son estadounidenses ahora. Los soviéticos, los alemanes que se van con la Unión Soviética, o sea, los rusos, ya no son alemanes. Es que ahora son soviéticos. Porque son ahí donde han sido absorbidos por ese sistema. Entonces, ¿Alemania qué podía ofrecer si en ese momento Alemania estaba sitiado? Alemania estaba arrodillado. Aparte de eso, Alemania ya ni siquiera había perdido su autonomía, mejor dicho. ¿Por qué? Porque fue dividido por el muro de Berlín. Entonces, realmente los soviéticos y los estadounidenses sometieron a Alemania. Entonces, ¿por qué van a salir a hablar los otros científicos por un país que no te está dando nada? O sea, No, que yo lo había entendido como que al fin y al cabo, pues ellos eran alemanes. Es que no, por eso te digo, el sentimiento es que ya ellos no tienen el sentimiento vamos a tener una lucha a favor de Alemania y que salgamos adelante. Ellos pensaron vamos a colonizar el sistema solar. O sea, Alemania llevaba un plan, Hitler llevaba otro tipo de plan. Él quería conquistar Fito quería conquistar el mundo. Pero estos alemanes disidentes no, ellos querían llegar a la Luna y a otros planetas. Entonces son objetivos diferentes. Y ellos fueron fieles a sus objetivos, no a los de Adolfito. Entonces por eso te decía que una cosa era el hecho de que vengan a rescatar a Alemania, porque ellos no tienen nada que ver ya con Alemania y nunca lo tuvieron que ver desde el momento que ellos se perfilaron en tener otro tipo de objetivos. No el objetivo de hay que ayudarle a Alemania. No, ellos no tenían ese objetivo. Ellos ya pensaban en ser otro tipo de especie, diferente. ¿Y ellos siguen existiendo hoy en día? Claro, siguen existiendo, pero solamente en el corte. Estos alemanes, cuando llegan a Marte y necesitan elementos, necesitan cargamento, necesitan cosas como construir bases, porque no les alcanzaba lo que ellos tenían. ¿Qué es lo que sucede? Le dicen a Estados Unidos, hay una reunión en la Luna, y en la Luna, porque los estadounidenses llegaron a la Luna en 1948. En 1969 llegan con el transbordador, Neil Armstrong y todo ese chorro, toda esa mentira que hicieron, que sí llegaron, sí. Con esa tecnología absurda, sí. Pero ellos ya habían llegado antes, porque ya antes ellos también ya empezaban a pactar con extraterrestres. Entonces, ellos ya tenían bases en la Luna. Igual los soviéticos ya tenían bases también. Para aquellos entonces, pero bases que no eran autóctonas ni orgánicas de ellos, sino que eran en cooperación con otros extraterrestres. Ellos no tenían lo de ellos todavía. Pero ¿qué sucede? Que en 1952... cuando ellos le decían, mira, necesitamos este material para que estamos construyendo nuestra propia civilización en Marte, le preguntan directamente a Estados Unidos, que eran los que manejaban el billete. ¿Y qué dicen aquellos? Dicen, no te vamos a dar. ¿Qué hicieron aquellos? Entonces le dijeron dos peticiones, material y otros científicos que necesitaban. Estados Unidos dijo, no. ¿Qué hicieron los alemanes? Pues los alemanes se pusieron en la Casa Blanca en 1952 con los ovnis. Creo que has visto esa foto. Sí, he visto. ¿Te imaginas qué presión? O sea, ponerte encima de donde está el presidente y que nadie haya detectado esas naves. ¿Te imaginas ese escándalo de decir, ahí hay unos objetos y no te detectamos? Y o sea, pueden disparar una bomba y ahí muere el presidente de Estados Unidos. Entonces, al ver ese escándalo, Estados Unidos dijo, ok, ya está bien. ¿Qué quieren? Y es que Estados Unidos empieza a darle ya sus cargamentos a Alemania disidente para que empiece ya a construirse
allá en la Luna. Después los alemanes se hacen de un planeta, porque ahora ya empieza la etapa de conquistadores, fíjate, y se hacen del planeta Ceres. Un planeta Ceres que creo que ustedes lo han visto en mi canal Conocimiento Prohibido, que de repente hay luces, que tiene mucha luminosidad. Pues bien, ese planeta ya le pertenece a los alemanes. Entonces, esta civilización disidente, hoy sí, completamente ya no depende de la Tierra ni de ninguno desde hace muchísimos años. Ellos ya se establecieron. Hoy es al revés. Fueron los estadounidenses los que necesitaron de los alemanes cuando llegaron a colonizar allá una parte del planeta Marte. Qué interesante. La cuestión es que esta sociedad disidente llega al planeta Marte. Y bueno, pero hay otro hueco en la historia, porque esto viene siendo más o menos como una pincelada. Porque cabe entender por qué Hitler quería tener gente blanca, alta, rubia y con ojos verdes. Ese es otro misterio, pero es que en este otro misterio resulta que en el desierto de Gobi hay una entrada a la tierra interna, una de la gran ciudad que se llama Agartha. Entonces el Tercer Reich, uno de sus altos funcionarios del Tercer Reich, que era Himmler, es el que también se dedicó a estar buscando cosas esotéricas, porque creían que al tenerla iban a tener mucha más poder. Himmler se va al Tíbet. En el Tíbet hay otra entrada a la tierra interna y de Agartha, y resulta que ahí los tibetanos le presentan a un monje supremo, a Himmler, y Himmler conoce a este monje supremo, pero este monje supremo no era como los del Tíbet. Era alto, blanco, ojos verdes, pelo rubio, un poco largo, un poco almendrado más los ojos. Y este hecho le cambió el paradigma por completo a Hitler, después que se lo cuenta Himmler. Pero esa es otra historia que otro día vamos a hablar. Así que familia, ahí le dejo a usted este programa. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Nos esperemos en el número 15. Si ustedes quieren que continúe con esta saga de la Segunda Guerra Mundial y el pacto extraterrestre, nos lo dicen. Oigan, y recuerden que nos vemos en la conferencia que voy a dar este próximo sábado o domingo, creo que es 31 de marzo en Monterrey. Luego nos vemos el 8 de abril en Tijuana y 9 de abril en San Diego, California. ¿Y el 1 de abril? Esa ya no, porque ya se vendieron todo. Ah. Así que un gusto y te veo en 8 días. Igualmente.